Hebreos capítulo 1 y oramos una vez más. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por darnos la oportunidad ahora de abrir tu palabra. Gracias Señor por habernos dado la oportunidad de adorarte con nuestros cantos. Ahora Señor queremos adorarte también sentándonos a tus pies, pidiendo que tu Espíritu Santo Señor nos enseñe las cosas que tienes para nosotros hoy. Te bendecimos Señor y te damos gracias por tu amor y misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Ok, Hebreos capítulo 1. Y como siempre es una gran emoción para mí comenzar un nuevo libro, un nuevo estudio. Y es más emoción todavía para mí comenzar este estudio en el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos es un libro muy especial. Es un libro que, como el mismo nombre lo dice, el mismo título lo dice, fue escrito a cristianos hebreos. Y cuando nosotros pensamos en que este libro fue escrito, esta carta fue escrita a cristianos hebreos, pudiéramos preguntarnos qué tiene que ver conmigo lo que la persona que escribió esta carta a cristianos hebreos, qué tiene que ver conmigo lo que esta persona les haya dicho. Bueno, pues tiene algo muy especial que ver con nosotros. Porque yo no sé ustedes, pero para mí es muy difícil el cambio. ¿Para ustedes no es difícil el cambio? Cuando las cosas cambian, cuando de repente tiene uno que cambiar de trabajo, tiene que cambiar de ciudad, tiene que cambiar de, qué sé yo. El cambio es difícil, de escuela, el cambio es difícil. Me acuerdo cuando pasé de la primaria a la secundaria. Ya se van a pensar, uy, ¿todavía se acuerda de eso? Sí, todavía me acuerdo cuando pasé de sexto año en Marian Anderson Elementary School a Junior High en Ralph J. Bunch Junior High School allá en Campton, California. ¿Okay? Porque soy de Campton, California. ¿Okay? Soy lo que llamamos MWA. ¿Saben lo que quiere decir MWA? Quiere decir Mexican with an attitude, ¿ok? Entonces, yo soy de Campton, California. Me acuerdo cuando cambié de la escuela primaria a la secundaria, era un tiempo de tanta tensión para mí. Porque había estado viendo a los vecinos de ahí de donde vivíamos, cómo cuando de repente salían de la primaria y se iban a la secundaria, empezaba a ver a las muchachas que vivían ahí con los vecinos, que de repente iban ya no con pantalones y blusas y todas así, estilo chilindrina, sino que salían con minifaldas y se ponían medias y de repente ya el pelo ya bien arreglado y make-up en los ojos y todo. Y me empecé a pensar yo, ¿qué pasará en la junior high school que las hace cambiar y hacerse tan feas? ¿Verdad? Claro que nunca me imaginé que cuando llegara a la high school y las mirara, iba a decir, no están feas, de hecho están bien bonitas, ¿verdad? Pero en fin, los cambios son difíciles. Y luego pasar de junior high a high school, ¿verdad? Los que han estado en high school saben lo que es eso, ¿verdad? Me acuerdo que mis dos hijos ya se graduaron de la high school, pero me acuerdo que les decía en un tiempo, cuando salgan de la high school y estén trabajando, estén en la universidad y miren hacia atrás a sus 4 años de high school, se van a dar cuenta que fueron los 4 años más fáciles de su vida, ¿verdad? Porque son fáciles en realidad, nada más hagan lo que se les dice, estudien un poco, saquen una B, una C, si es lo mejor que pueden hacer, y todo les va a ir bien, ¿verdad? Pero tuvieron que cambiar y ahora están en la universidad o trabajando, y ayer estaba diciéndole a mi hijo que si me ayudaba a hacer un trabajo ahí en la yarda. Y me dice, ¿qué no sabes que trabajo 5 días a la semana, 8 horas por día y los sábados me gusta descansar? Y le digo, pues, ¿cuánto tiempo tienes haciendo eso? No, pues como 1 año. Y le digo, ¿sabes cuánto tengo haciéndolo yo? Y me dice, creo que lo sigues haciendo. Pues cuando tengas tanto tiempo como yo haciéndolo, entonces no te voy a pedir que me ayudes en la yarda, ¿ok? Claro que para entonces ya no voy a estar yo ahí, ¿verdad? Así es que él va a estarle diciendo a sus hijos que le ayuden a él. Pero en fin, el punto es que el cambio a veces es difícil. Todos los que están aquí viejitos, como yo, ¿se acuerdan de la Unión Soviética? ¿Quién se acuerda de la Unión Soviética? Ok. Cuando la Unión Soviética cayó y un nuevo sistema de gobierno entró a todos los países que eran parte de la Unión Soviética, muchos de los países que empezaron a tener libertad, era lo que más deseaban, era lo que más anhelaban. Pero luego cuando ya no estaba la Unión Soviética para suplirles todo lo que necesitaban, hasta el papel de excusado, ¿ok?
porque eso es lo que el comunismo es, suple todo lo que el pueblo necesita, supuestamente, y tuvieron que ir a comprarlo, y los precios por la inflación eran exorbitantes por un rollo de papel. Muchos, especialmente de los más viejos, decían, no, esto de la libertad no funciona, mejor volvámonos al sistema de la Unión Soviética. Y así sucede constantemente en nuestras vidas. Cuando hay cambios drásticos, no nos gustan esos cambios. Y si esos cambios vienen con problemas, si esos cambios vienen con dificultades, si esos cambios vienen con persecución, entonces menos nos gustan y nos da por devolvernos a lo que era antiguo. En resumen, eso es de lo que se trata la carta a los hebreos. Eran hebreos que habían seguido el sistema judío de religión, que habían usado el sistema de sacrificios para acercarse a Dios, que habían usado el sacerdocio levítico para poder tener una, entre comillas, relación con Dios, que luego se convirtieron a Cristo, que creyeron en Él, que vieron todas las profecías que se habían escrito en las Escrituras acerca de Él y cómo Él las había venido a cumplir, y inmediatamente empezaron a seguirlo. Pero luego empezó a haber persecución. Luego empezaron a hacerle la vida de cuadritos, como se dice. Luego empezaron a sufrir por Cristo. Y muchos de ellos empezaron a decir, ¿sabes qué? Sí, seguir a Cristo parece ser que es lo que se debe hacer, pero esto está demasiado difícil. Se sufre mucho. Somos muy perseguidos. Nuestros propios compatriotas no nos pueden ver. Nuestros propios compatriotas nos están haciendo la vida difícil. Y muchos de ellos estuvieron pensando en devolverse de nuevo al sistema del judaísmo. Y es cuando el escritor a los hebreos, que muchos piensan que es Pablo, aunque nadie sabe quién fue verdaderamente el escritor a los hebreos, les escribe y les dice, no piensen eso, ni siquiera pase por su mente eso. Porque quiero que sepan que si ustedes han creído en Jesucristo, si ustedes se quedan siguiéndolo a Él, si ustedes siguen sus enseñanzas, si ustedes se apegan a lo que Él enseñó, ¿saben qué? Las cosas van a ser mucho mejor para ustedes con el tiempo y especialmente al final. Y ese es, como les digo, en resumen de lo que se trata el libro de Hebreos, o más bien la carta de Hebreos. El propósito de la carta es darles a los cristianos hebreos razones por quedarse con Jesucristo y no volverse al sistema del judaísmo. Haciéndoles ver que Jesucristo en realidad es mejor que cualquier cosa a lo que ellos pudieran volver. Y eso es lo que yo quiero hoy que comencemos a ver. No importa qué trasfondo religioso tengamos. No importa qué trasfondo cultural tengamos, no importa de dónde vengamos, no importa qué hayamos creído o no creído antes. Que los que creemos en Jesucristo ahora veamos que Jesucristo es mejor que cualquier cosa. Que Jesucristo es mejor que cualquier sistema religioso. Que Jesucristo es mejor que cualquier situación, por difícil que sea, que estemos pasando en nuestra vida, pudiera llegar a ser. Porque como el mismo escritor a los hebreos les dice, y vamos a verlo más adelante, Jesucristo es el único y último sacrificio que tenemos por medio del cual podemos llegar a Dios. Y si lo rechazamos, no hay forma entonces de acercarnos a Dios. Entonces lo que vamos a ver en el libro de Hebreos es que Jesucristo es mejor, que Jesucristo es superior. Y al ver cuántas veces se menciona esta palabra mejor dentro de lo que es este libro de Hebreos, vamos a descubrir que Jesús es lo mejor en lo que podemos creer, que Jesús es lo mejor que tenemos. Ahora, cuando comienza un libro, una de las cosas que a mí me gusta hacer es tomar todo el libro y resumirlo, ver ciertos versículos claves del libro y luego devolvernos y ver la razón por la que lo que se está presentando es real. Entonces, si Jesucristo es mejor, tenemos primero que ver en qué sentido es mejor. Y cuando veamos en qué sentido es mejor y nos devolvamos, vamos a compararlo con lo que era y con lo que es, y vamos a entender claramente por qué es mejor. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, que Jesucristo es una mejor revelación de Dios y es inclusive mejor que los ángeles. Jesucristo es una mejor revelación de Dios
y es inclusive mejor que los ángeles. Miren ahí en su Biblia, en Hebreos capítulo 1, los versículos 1 al 4. Y va a estar en la pantalla, porque como ustedes saben, yo uso la versión Reina Valera contemporánea. Muchos de ustedes tienen la Reina Valera 60. Así es que les sugiero que lean lo que está en la pantalla para que vean exactamente lo que estoy leyendo yo. Entonces, Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Jesucristo es una mejor revelación de Dios y mejor que los ángeles. Versículo 1, Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Versículo 4. Y ha llegado a ser, ¿cuál es la palabra que dice ahí? Superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. Entonces noten, primero se nos dice que Dios había hablado a través de los profetas, meros hombres. Hombres inspirados por Dios, pero hombres al final. 100% hombres y únicamente hombres. Pero ahora en los tiempos finales nos ha hablado a través de ¿quién? Del Hijo. ¿Y el Hijo quién es? Es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todo con el poder de su palabra. Él fue el que después de purificar nuestros pecados por medio de su propio cuerpo, fue al cielo y se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y es superior a los ángeles. Entonces, los profetas son importantes porque nos dan parte de la revelación de Dios. Pero Jesucristo viene y nos revela ¿a quién? A Dios mismo. Y porque viene y nos revela a Dios mismo, ¿quién es mejor? ¿Los profetas o Jesús? Jesús es mejor. Recibió un nombre más sublime que el de los ángeles, más sublime que el arcángel Miguel, más sublime que el arcángel Gabriel, más sublime que cualquiera de los ángeles que existiera. Entonces, ¿quién es mejor? ¿Jesús o los ángeles? Jesús. Hay mucha gente que pone mucha fe en los ángeles, ¿no es cierto? Hasta tenemos rezos, oraciones a los ángeles, ¿verdad? Especialmente al ángel de la guarda. ¿Se acuerdan cuando les enseñaron a sus niños? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Es el ángel el que nos cuida. Una pregunta, ¿tenemos ángel de la guarda? Y vamos a ver eso cuando estudiemos este pasaje de nuevo un poco más detenidamente. ¿Tenemos ángel de la guarda? ¿Tenemos un ángel de la guarda cada quien que nos sigue por todos lados y nos anda cuidando? ¿Que anda volando por encima de nosotros así todo el tiempo a donde quiera que nosotros vayamos? Es lo que vamos a ver en este estudio. Permítanme decirles ahorita que no tenemos un ángel de la guarda asignado a cada uno de nosotros. Hay muchos ángeles a nuestro alrededor. Los ángeles de Dios acampan a nuestro alrededor. Si es un solo ángel el que Dios tiene para mí, especialmente cuando ando en la carretera, y si está tan viejo como yo, les aseguro que cada rato lo dejo atrás. Porque como yo manejo en la carretera, estoy seguro que no se puede mantener a la par conmigo. Ni en la velocidad, ni en la rapidez con la que cambio de líneas a veces. Entonces, yo no quiero a alguien como un ángel, que muchos de ellos pudieron ser persuadidos a seguir a Satanás cuando Satanás se rebeló contra Dios, me cuide a mí. Yo prefiero que sea Dios mismo y que Él asigne los ángeles que yo necesito que me cuiden, porque yo necesito muchos ángeles que me cuiden, yo no necesito un ángel nada más. Entonces es mucho mejor que los ángeles. Otra cosa que el libro de Hebreos nos dice acerca del Señor Jesucristo es que Él nos ha dado una mejor esperanza, ¿sí? Los judíos tenían una gran esperanza, todavía siguen teniendo parte de esa esperanza. ¿Se acuerdan cuál es la gran esperanza de los judíos? Poseer la tierra prometida, poseer todo lo que es la tierra prometida. Siguen luchando por ello, todavía no la tienen toda, nunca la han tenido toda. Se supone que cuando más terreno de la tierra prometida pudieron obtener fue solamente el 10% de lo que Dios tenía para ellos. Y todavía siguen esperando que llegue el día en el que puedan tener control sobre toda la tierra prometida. Mientras el Mesías no vuelva, no van a poder hacer eso, ¿sí? Pero siguen teniendo esa esperanza. Ahora nosotros tenemos una mucha mejor esperanza en Cristo. Noten lo que dice Hebreos 7, los versículos 18 y 19.
Dice ahí, de modo que el mandamiento anterior queda anulado por resultar, noten, indeble e inútil, ya que la ley no perfeccionó nada. ¿Se fijaron lo que dice ahí? Ya que la ley no perfeccionó nada, y en lugar tenemos una esperanza que mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Los judíos se acercaban a Dios por medio de que los sacrificios animales. Los judíos se acercaban a Dios llevando su cordero, llevando su cabra, llevando su pichón, llevando cualquiera que fuera un animal aceptable para presentarlo como sacrificio delante de Dios. Se lo tenían que dar al sacerdote, el sacerdote lo inspeccionaba, el sacerdote lo degollaba, derramaba la sangre ante el altar, derramaba poca sangre en una vasija, ¿ok? Y luego iba y la presentaba delante de Dios. Si el sacrificio no era aceptable, la persona no podía acercarse a Dios. Sus pecados no podían ser borrados o cubiertos. ¿Sí? Entonces no había una seguridad de que a través del sacrificio se pudieran acercar a Dios. Pero luego viene Jesucristo y se presenta a sí mismo como sacrificio. Y se nos dice aquí, se nos va a decir en el libro de Hebreos que Él parte el velo de arriba hacia abajo, el velo que cubría el lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y así abre acceso a la humanidad para que se acerque a Dios y pida perdón directamente a Dios por medio de Jesucristo. Ya no por medio de sacrificios, ya no por medio del sacerdote, ya no por medio de nada que nosotros podamos hacer, ya no por medio de la ley, porque la ley nunca ha perfeccionado nada. Y ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios cada vez que lo necesitemos para recibir el oportuno socorro. ¿Quién es mejor entonces? ¿La esperanza que tenían ellos antes en todo el sistema religioso o la esperanza que tenemos nosotros ahora en Jesucristo? La esperanza que tenemos ahora en Jesucristo. No nos acercamos a Dios por lo que podemos hacer o por lo que le podemos presentar. No nos acercamos a Dios por nuestro buen comportamiento. ¿Saben qué? Podemos habernos portado como el mismo demonio toda esta semana. Pero luego el Espíritu de Dios pica nuestro corazón, traspasa nuestro corazón. Sentimos la convicción. Y si vamos a Dios con un corazón contrito y humillado, Él nos recibe y nos perdona. No necesitamos un sacerdote, no necesitamos el sacrificio de un animal, no necesitamos el sacrificio de una víctima inocente, porque la víctima inocente que abrió las puertas para nosotros fue Jesús y Él es mejor que todo eso. Amén. También nos presenta un mejor sacerdocio. Hablando de eso, noten en Hechos capítulo 7, los versículos 23 al 25. Noten lo que dice ahí. Ahora bien, los otros sacerdotes, hablando de los sacerdotes que servían en el templo o en el tabernáculo, fueron muchos. ¿Por qué? Porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable, que quiere decir que no cambia. Porque permanece ¿cuánto? Para siempre. Y esto lo hace mejor o superior al otro sacerdocio. Versículo 25. Por eso también puede salvar ¿para cuánto? Para siempre. ¿A quiénes? A los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive ¿cuánto tiempo? ¿Para hacer qué? Interceder por nosotros. ¿Se fijan? Los sacerdotes del judaísmo, lo más que podían servir era un año. Era un año, el sumo sacerdote solamente podía servir un año y solamente podía entrar en el lugar santísimo una vez al año con la sangre del chivo expiatorio para que el pecado del pueblo fuera cubierto. Pero lo que el sacerdote del Antiguo Testamento hacía solamente era bueno por un año. Al siguiente año se tenía que volver a repetir, se tenía que estar constantemente repitiendo y se tenían que tener constantemente cambios de sacerdotes porque la muerte, como dice en el versículo 23, les impedía continuar. Pero Jesús, el sacerdocio de Jesús permanece para siempre, no cambia. No cambia con la manera de pensar del sacerdote, no cambia con la corriente de creer del sacerdote, no cambia porque es un sacerdote eterno. Y porque es un sacerdote eterno y porque lo que Él hizo es para siempre, es un sacrificio para siempre, como vamos a ver ahorita, entonces Él vive para siempre, para interceder por nosotros y nos salva para siempre. ¿Se dan cuenta de lo que eso quiere decir? Los que somos salvos, Él nos ha salvado ¿para cuánto tiempo? ¿Qué quiere decir eso? Díganme, ¿qué quiere decir eso? Que estamos seguros en la salvación que Él ofrece.
Que no tenemos que preocuparnos porque otro sacerdote venga a presentar otro sacrificio. En Él estamos completamente seguros. Y ahí es donde encontramos la seguridad de nuestra salvación. No en lo que hacemos y qué tan buenos cristianos somos y cuántas veces vamos a la iglesia y qué tantos capítulos leemos de la Biblia cada día y cuánto tiempo nos pasamos de rodillas orando. Todo ello es importante para nuestra vida y nuestro crecimiento cristiano. Pero no depende de todo eso, depende de Cristo, depende de Jesús, que ha venido a presentar un mejor sacerdocio. ¿Quién es mejor entonces? Jesús es mejor. También viene y hace un mejor pacto y mejores promesas. En Hebreos capítulo 8, los versículos 5 y 6, noten lo que dice ahí. Estos sacerdotes, los sacerdotes terrenales, sirven a lo que no es más que modelo y sombra de las cosas celestiales, tal y como se lo advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo. Dios le dijo a Moisés, ten cuidado de hacer todas las cosas según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Noten el versículo 6. Pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio que mucho, noten, ni siquiera mejor nada más, mucho mejor, pues es mediador de un pacto que mejor, establecido sobre qué, mejores promesas. ¿Se fijan ustedes cuántas veces está usando aquí el escritor la palabra mejor, mejores? ¿Sí? El pacto que Dios había hecho con Abraham era un pacto que se había sellado con animales, con sangre de animales, con sacrificio de animales. El pacto que Dios ha hecho con nosotros como creyentes neotestamentarios se selló ¿con qué? Con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Qué es mejor? Entonces, el sacerdocio de antes, del pacto de antes, las promesas de antes o las promesas de Dios en Cristo. Porque todas las promesas de Dios en Cristo son ¿qué para nosotros? Sí, sí y amén. Cuando encontramos entonces una promesa para el pueblo de Dios que podemos aplicar a lo que somos nosotros, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, podemos estar seguros de que Él la va a cumplir porque está hecha a través del pacto que se hizo con nosotros por medio de Jesús. También vino a presentar mejores sacrificios. Noten en Hebreos capítulo 9, los versículos 23 al 28. Por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así, con sangre. Pero las cosas celestiales mismas necesitan ¿qué? Mejores sacrificios que estos. Las cosas que estaban aquí en la tierra, que simbolizaban las cosas celestiales, tenían que ser purificadas por medio de sangre. Pero las cosas celestiales no pueden ser purificadas por medio de la sangre de corderos y de machos cabríos y de becerros. Tenía que ser la sangre del Hijo de Dios. Versículo 24 de Hebreos 9, noten lo que dice ahí. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los tiempos, se presentó ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre. ¿Y qué ofreció? Se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez y sin relación al pecado. ¿Para qué? ¿Le están esperando? ¿Le están esperando? ¿Están deseando que venga hoy? Están pidiéndole que hoy sea el día en que venga por su iglesia, porque si están esperando que Él venga, estén seguros que cuando Él venga, porque su sacrificio es un mejor sacrificio, porque su sacerdocio es un mejor sacerdocio, vamos a irnos con Él. Vamos a irnos con Él. Y esto me trae al siguiente punto, que por medio de Jesucristo vamos a recibir mejores posesiones. Aquí en esta tierra siempre se está luchando por posesiones, ¿no es cierto? Hay hasta una calcomanía, o había una calcomanía que decía, He who dies with most toys wins. ¿Se acuerdan? El que muere con más juguetes gana, ¿se acuerdan?
Hay una constante lucha por tener más posesiones, por tener más cosas. Ya no tenemos un lugar en la casa para meter más cosas, pero queremos más cosas. Y cuando metemos cosas nuevas, ni siquiera tiramos las cosas viejas, ¿verdad? Porque compramos una televisión nueva, por ejemplo, ¿ok? Y la quitamos de la sala, la vieja, pero la vieja luego la ponemos en el cuarto, ¿verdad? Pero si ya tenemos televisión en el cuarto, la ponemos en la cocina. Pero ya tenemos en la cocina, la ponemos en el baño. Y si ya tenemos televisión en todo cuarto, la metemos al garage, porque quizás un día la vaya a tener que usar otra vez. Entonces buscamos llenarnos de posesiones, y aun cuando tengamos otras posesiones, ni siquiera nos deshacemos de las posesiones viejas, porque quizás algún día me vayan a servir. Bueno, pues todas esas posesiones y todo lo que lográramos obtener aquí en la tierra no se compara con las mejores posesiones que tenemos en Cristo. Noten, Hebreos capítulo 10, versículos 33 y 34. Algunas veces fueron expuestos públicamente a las burlas y las aflicciones, y otras veces, hablándoles a los hebreos, les está diciendo aquí el escritor, algunas veces fueron expuestos públicamente a las burlas y a las aflicciones, y otras veces llegaron a ser compañeros de los que enfrentaban una situación semejante. Además, ustedes también se compadecieron de los presos y gozosos soportaron el despojo de sus bienes, sabedores de que en los cielos tienen una herencia ¿qué? Mejor y permanente. ¿Qué nos dice esto? Que todo lo que llegásemos a poseer aquí en la tierra no es nada con las cosas que vamos a poseer en el cielo, con las cosas que vamos a recibir como heredad, con las cosas que Jesús mismo va a heredar o ha heredado, y que nosotros también, por ser sus hermanos, vamos a ser coherederos con Él de todas esas cosas. Entonces imagínense todas las bendiciones de las que Dios los ha hecho objetos aquí en la tierra. Piensen en todas ellas. Si no importa que por sencillas que sean, piensen en ellas. ¿Se imaginan las bendiciones que Dios va a tener para nosotros cuando estemos en el cielo? En los cielos tenemos una herencia mejor y permanente. Entonces Jesús es mejor que cualquier otra cosa. Jesús nos hace también ciudadanos de una mejor patria. ¿Cuánta gente patriota tenemos aquí? Es el mes de septiembre, es el mes que, el mes de la patria, ¿verdad? Ya estamos preparando todo lo que sea rojo, blanco y verde, ¿verdad? Verde, blanco y colorado, la bandera del soldado, ¿verdad? Ya nos estamos preparando para las fiestas patrias y los castillos y el grito. Aunque en mi casa casi todos los días hay grito. Pero en fin, somos patrióticos, ¿verdad? Somos bien patriotas. Bueno, pues el Señor ha venido a darnos una mejor patria. Noten en Hebreos capítulo 11, los versículos 13 al 16. Y a propósito, el Hebreos capítulo 11 es el capítulo que se llama el Salón de la Fama de la Fe. Noten, por la fe, versículo 13, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, hablando de la tierra, o hablando de la venida del Mesías, hablando de diversas promesas que cuando ellos murieron todavía no se cumplieron de parte de Dios, y solamente pudieron verlas de lejos, que es lo que dice ahí. No habían recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos. Pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Sabemos que vamos de paso nada más, que no tiene caso cargarnos con tanta cosa, porque eso únicamente nos hace que caminemos más lento y no veamos a veces claramente el lugar a donde vamos. Sí, somos peregrinos en esta tierra. Versículo 14, porque a los que dicen esto, que son peregrinos y extranjeros en la tierra, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, no importa de qué patria hayamos salido nosotros, ellos habían salido de Ur de los Caldeos, tiempo tenían para volver. Noten el versículo 16, pero ellos andaban buscando una patria ¿qué? Mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, ¿qué dice ahí? Les ha preparado una ciudad. Y los que hemos leído el fin del libro sabemos que esa ciudad es que la Nueva Jerusalén, que Él tiene 2000 años preparando para los que creen en Él, que Él ha estado preparando todo este tiempo.
Disculpen un momento. Por todo este tiempo. ¿Sí? Entonces, ellos los que salieron de Ur de los Caldeos, Abraham, Isaac, Jacob, que anduvieron errando la tierra de Canaán, y a propósito de eso tenemos el término judío errante. ¿Habían escuchado eso, judío errante? Mi mamá cuando andaba de vago me decía, ay Carlos, Malenas como judío errante por todos lados. No sientas cabeza, no llegas a tu casa y esto y el otro. Bueno, pues de ahí sale el término judío errante, porque los judíos anduvieron por todo Canaán, para arriba y para abajo, todo lo ancho, porque Dios le había prometido a Abraham que iba a recibir toda la tierra sobre la cual él pusiera la planta de su pie. Entonces dijo, pues voy a caminar por todos lados para heredarla toda, ¿verdad? Y siempre, de nuevo, hasta ahorita todavía siguen buscando tener toda esa patria, todavía no lo logran. Pero Dios no estaba hablando de esa patria, Dios estaba hablando de una patria celestial. ¿Sí? Todos mundos somos ciudadanos de alguna ciudad, de algún país, ¿verdad? Algunos porque nacimos ahí, otros porque decidimos hacernos ciudadanos de ese país, etcétera, etcétera. Pero los que somos cristianos somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Esa es nuestra ciudadanía, nuestro hogar está allá. Sí, y eso fue lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos. Noten en Juan capítulo 14, los versículos 1 al 3. Noten lo que el Señor les dice a sus discípulos. No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios. ¿Crean quién? ¿En quién? También en mí, en Jesús. Y luego noten lo que les dice en el versículo 2. En la casa de mi Padre hay ¿qué? Muchos aposentos. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes ¿qué? Estén. ¿En dónde está Jesús ahorita? Sentado a la diestra del Padre en el cielo. ¿Qué está haciendo ahorita Jesús por nosotros? Intercediendo por nosotros. Va a venir y nos va a llevar entonces ¿a dónde? Al cielo, a esa patria celestial, que debe ser un deseo en nuestro corazón, estar ahí. Me acuerdo cuando mi papá y mi mamá y toda la familia vivíamos allá en Campton. Mi papá anhelaba volver a su México lindo y querido. Había estado guardando dinero, cuanto dinero podía, porque quería volver a Mexicali. Mexicali, ¿se dan cuenta ustedes? Él es de Guanajuato, pero ni siquiera volver a Guanajuato. Mexicali. Y quería volver a Mexicali y construir su casa, porque decía, con cierta cantidad de dinero puedo construir un caserón allá que aquí voy a estar pagando durante el resto de mi vida. Y ahorró suficiente dinero y se fue a Mexicali de nuevo con toda la raza y empezó a construir su casa. Y me acuerdo que nos llevaba a nosotros, mi hermano y yo, de unos 14, 15 años, a ayudarles a los albañiles a tirar los cimientos y a tirar las dalas y a cargar cemento para tirar los pisos. Qué carrillón nos puso mi papá, qué bárbaro. Mano de obra barata, ¿no? Pero fue una buena experiencia y fue una experiencia que trajo mucha alegría a nuestros corazones. Me acuerdo cuando el maestro albañil les decía a todos los albañiles que era tiempo del almuerzo y prendían unas brasas de madera y esperaban a que se quemaran todas, y luego cuando quedaba nada más el carbón echaban los taquitos de tortillas de maíz con frijolitos y queso ahí en el carbón, y luego cuando se calentaban los agarraban y les quitaban el carbón y nosotros ahí viéndolos. Y me acuerdo cuando nos ofrecían uno. ¡Ah, Dios, qué bárbaro! Y ahora que voy a la casa y llevo a mis hijos, les digo, miren ese piso. Aquí, yo mero. Miren esa dala, miren. Aquí estuvimos su tío y yo trabajando. Y ahora es una gran satisfacción. No lo era entonces, pero ahora es una gran satisfacción. Pero mi papá tenía ese anhelo de volver a la patria. ¿Saben qué? Yo quiero tener ese mismo anhelo en mi corazón que él tenía por volver a Mexicali, por estar en el cielo con mi Señor. Así como él ansiaba, como él anhelaba volver al Terre,
Ansiaba volver a ese pedazo de tierra que tenía ahí, que sabía que era suyo, en el que podía construir lo que quisiera construir. Así quiero que mi espíritu, que mi alma anhele estar en esa patria celestial, sabiendo que cuando llegue no voy a tener que construir absolutamente nada. No voy a tener que acarrear cemento para ninguna dala, para ningún cimiento, para ningún piso, porque el Señor Jesucristo ha estado construyendo mi hogar por 2000 años. Y anhelo ese día. Por último, el Señor Jesucristo vino y al hacer lo que Él hizo, hacer la obra que Él hizo, Él nos ha hecho partícipes de una mejor resurrección. Noten en Hebreos capítulo 11, los versículos 32 al 35. De nuevo el capítulo del Salón de la Fama, el escritor aquí diciendo, ¿y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Versículo 34, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerza de flaqueza. Llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos. Noten, hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos. Pero otros fueron atormentados. Noten, no aceptaron ser liberados. ¿Por qué? Porque esperaban obtener ¿qué? Una mejor resurrección. ¿Qué es eso? Para mí, si yo muero, resurrección, sea como sea, es una gran noticia, ¿no es cierto? ¿Verdad? Digo, la resurrección de nuestros seres amados, la resurrección de aquellos que nos han adelantado, la resurrección de amigos, la resurrección, sería algo fabuloso para nosotros. Pero aquí dice que no decidieron no ser liberados, no aceptaron ser liberados porque esperaban una mejor resurrección. ¿Saben por qué es una mejor resurrección? Porque todos los que han resucitado hasta ahorita, todos los que han resucitado hasta ahorita, y muchos han resucitado, ¿sí? Excepto Jesucristo, han tenido que volver ¿a qué? Han tenido que volver a morir. Y si hubiera algún resucitado en este mundo ahorita y el Señor retarda su venida, retrasa su venida, esa persona va a llegar el tiempo en el que también va a tener que morir. Pero los que sean resucitados cuando el Señor regrese, van a resucitar para no morir jamás. La muerte ya no va a tener dominio sobre nosotros. La muerte ya no va a poder hacernos nada. Vamos a tener cero temor a la muerte porque vamos a ser resucitados a vida eterna. Pablo escribe a los Corintios en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 51 al 58 y les dice, presten atención, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará, noten, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, devorada será la muerte por la victoria. Noten el versículo 55 en adelante. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh, me muero por ese día salir de la tumba y hacerle, no me pudiste detener porque Cristo me ha dado vida de nuevo. Oh, my goodness. Oh, qué día tan glorioso. En el que si llegamos a morir, vamos a resucitar con nuestros seres queridos que han creído en Cristo también. Y juntos nos vamos a ir al cielo. ¡Qué día tan hermoso! ¿Sí? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56. Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de ¿quién?
de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Nuestro trabajo en el Señor no carece de sentido, no es en vano, todo tiene su propósito. Y porque Jesús es mejor, porque Él tiene nuestro futuro asegurado, porque Él se presentó a sí mismo, no en el santuario hecho por manos de hombres, sino en el santuario celestial, presentando su propia sangre como sacrificio por nosotros. Todo esto está en nuestro futuro. Una escritura más mientras el grupo de alabanza pasa al frente, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos 15 al 18. Pablo escribe ahí: les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con Él. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Siempre. Versículo 18 dice: por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Voltéese al que está a su derecha y dígale: el Señor viene por nosotros y vamos a estar con Él para siempre. Y luego voltéese al de la izquierda y dígale: el Señor va a venir por nosotros y vamos a estar con Él para siempre. Debemos de animarnos constantemente con esas palabras, con esa esperanza. ¿Sí? Por eso nos reunimos. Por eso estamos aquí juntos, estudiando la palabra, animándonos nosotros a otros con lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, Jesús es mejor. No hay como Él. De nuevo, los versículos 1 al 4 de Hebreos, del capítulo 1. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que ellos. Oremos. Padre celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta seguridad que tú deseas darnos como tus hijos, de que hemos creído lo correcto, de que hemos puesto nuestra esperanza en el único que puede salvarnos, de que hemos puesto nuestra fe y esperanza en el único que puede cumplir esas mejores promesas, sellando ese mejor pacto, presentando esos mejores sacrificios. Gracias, Señor, porque vienes por medio de tu Espíritu Santo y nos enseñas en tu palabra que podemos estar seguros de lo que nos prometes en ella. Padre, en esta mañana nos acercamos a ti y nos encomendamos a ti y te pedimos que constantemente estemos recordando estas palabras para animarnos nosotros mismos y animarnos los unos a los otros. Y así donde están con los ojos cerrados, los rostros inclinados, si hay alguien que todavía no ha puesto su fe, su esperanza en esta persona que es lo mejor que cualquier creencia, lo mejor que cualquier religión, lo mejor que cualquier obra, ahorita ahí donde está sentado, sentada, lo puede hacer. El único que tiene que hacer es decir: Señor Jesús, vengo a ti hoy reconociendo que soy pecador, que necesito tu perdón, que necesito acercarme a ti por la única manera en la que puedo estar seguro de que me puedo acercar, que es la sangre de Cristo. Perdóname, Señor, límpiame. Pon en mi corazón esa seguridad de que en ti tengo todas y cada una de las promesas que has hecho a tu pueblo. Anhelo la patria que tú has preparado para mí.
Pon esa esperanza en mí, Señor, hoy y siempre. Y Señor, tú has visto y escuchado a cada persona que ha hecho esa oración. Bendícelos, guárdalos, dales esa seguridad, Señor, y que puedan vivir siempre, siempre confiados en que tú los llevarás a su destino final, porque tú eres mejor que cualquier cosa. Gracias, gracias, Señor Jesús. Es en tu nombre glorioso que pedimos esto. Y todo el pueblo de Dios dice, amén.